con su permiso, para si acaso, para subirlo ahorita a YouTube. Porque precisamente el segundo punto es, con base en los ejercicios que ustedes ya hicieron, que me enviaron sus Excel muy comprometidos, muchas gracias, vamos a continuar el trabajo y el manejo de los datos, ¿cierto? Con los cuales vamos a sacar los resultados para las ponencias. Entonces eso es importante que lo tengamos ahí. Y la tercera y última parte es que les voy a enseñar a hacer un proceso rápido de búsqueda y a utilizar algo que se llama un gestor bibliográfico para el tema de las citas. ¿Por qué? Porque como vamos a ver ahorita, cuando hablemos de ponencias o cuando hablamos de ponencias, hablamos de una construcción teórica y una construcción de resultados. Dentro de la construcción teórica, o también llamado marco teórico de las investigaciones, están los procesos de búsqueda. Muchos de ustedes ya participaron en lo que en el semillero les mostré la vez pasada con la revisión bibliográfica de Scopus, cómo utilizar Google Scholar, cómo construir una ecuación de búsqueda. Hoy vamos a retomarlo un poquito y vamos a ampliarlo con el uso o el manejo de una herramienta, como les digo, se llama Mendeley. ¿Listo? En este sentido, voy a tratar de ser muy rápido porque creo que no tenemos mucho tiempo. Cogimos la invitación así como de tocazo. Pero como les decía, esta es la estructura base. Yo se las voy a enviar obviamente ahorita ahí a través de WhatsApp. Esta es la estructura base de una ponencia. La idea de la ponencia es hacer un resumen o presentar un resumen corto de una idea o de un resultado de investigación. En este sentido, lo que yo les propongo es trabajar con los tres grupos que ya se formaron ahí internamente en la encuesta del grupo grande, ¿cierto? Y cada uno de esos subgrupos, si quieren, en el mismo orden que están, grupo uno, grupo 2, grupo 3, vamos a tomar estos temas de investigación, estos tres títulos que están viendo ustedes en pantalla. Entonces, el grupo uno va a trabajar. Ay, espérame, que estoy grabando, pero no les comparto tampoco. Compartir acá. Compartir pantalla completa. ¿Cuál es la que estoy compartiendo? Esta es la pantalla 2. Ah, no, mentiras. Voy a compartir la pantalla 3. Presentar otra cosa. Pantalla completa. Listo. Pregunta, ¿están viendo ahí el Word o están viendo el OBS? El archivo, este de grabación. Me hago lío con las pantallas. ¿Ahí están viendo un Word? No es cierto. Ok, entonces espérame, ya hago esto. Tin, tin, listo. Dejar de compartir, compartir pantalla, pantalla principal. Ahora sí, cierra la 2. Listo. Y aquí estoy grabando la pantalla de la hoja y ya estamos viendo ahora sí el Word. Entonces, la idea sería, como les decía, dividirnos en grupos. El grupo uno va a trabajar, pues, el título uno. ¿Listo? ¿Cuál es la idea del título uno? Hacer un análisis de las brechas de género en la estructura laboral de la industria manufacturera colombiana para el periodo 1992-2020. Ustedes ya vieron la lista de variables que estamos trabajando de la encuesta anual manufacturera, ¿cierto? Se dieron cuenta que dentro de esa lista de variables hay una serie de variables que lo que nos muestra es el número de hombres y número de mujeres contratados en diversos niveles de la producción, ya sea en la administración, en la organización, en la producción, en las ventas, y por niveles académicos. Entonces, la idea de esa primera ponencia, que repito, la desarrollaría el grupo uno, es hacer un análisis de cuál es la estructura laboral, ¿cierto?, que ha tenido la industria manufacturera colombiana, obviamente a nivel de departamentos, por eso estamos haciéndolo todo por departamentos, respecto a la inclusión o exclusión de hombres y mujeres, cómo ha sido la participación de los hombres históricamente y la participación de las mujeres históricamente. ¿Listo? El título 2 iría para el grupo 2. Entonces, el grupo 2 lo que se encargaría es de hacer un análisis de la dinámica salarial de la industria manufacturera colombiana para el mismo periodo. Ah, perdón, aquí no es hasta 2020, sino hasta 2021, porque tenemos datos para el 2021 en los tres casos. Entonces, de nuevo, y es un estudio a nivel departamental.
Entonces, ¿se acuerdan que les había dicho? Necesitamos comparar, por ejemplo, o la idea aquí es comparar para cada uno de los departamentos, por ejemplo, el salario de 1992 promedio por persona contratada en Medellín o promedio por persona contratada en el Valle del Cauca, ¿a cuántos salarios mínimos equivalía? ¿Por qué? Porque la hipótesis que manejaríamos en este segundo tema de investigación, es que en la industria manufacturera colombiana, los salarios o el pago que se le da a los trabajadores, ya sea con salarios y con prestaciones, ha tenido una tendencia negativa. Es decir, en vez de crecer a la misma par que crece el mínimo, ha crecido cada vez menos. Entonces, eso es lo que queremos empezar a comprobar. Y además queremos hacer una comprobación a nivel de departamentos, perdón, una comparación a nivel de departamentos de en qué regiones del país es donde se paga más en la industria manufacturera y en cuáles no. ¿Sí? Entonces es un análisis muy parecido al del título uno, al del tema uno, pero el tema uno es estructura laboral. ¿Usted qué contrata más, hombres o mujeres, y cómo ha sido esa evolución a lo largo del tiempo y entre departamentos? En el segundo caso es, ¿usted cómo hace los pagos o cuánto son los pagos que se le dan a las personas que están en el sector industrial manufacturero en cada uno de los departamentos? Hay distancias, hay brechas entre departamentos. Podemos encontrar que, no sé, la zona de Medellín es la que más paga, obviamente, porque son más productivos o son menos productivos. Entonces, eso es lo que tenemos que entrar a ver. Evolución temporal y entre departamentos. Y el título 3 que lo tomaría, por lo tanto, el grupo 3 sería un análisis de la productividad del sector manufacturero colombiano a partir del uso de los factores de producción. ¿Qué queremos hacer ahí? Un análisis de carácter microeconómico. Ustedes en sus clases de micro ya saben lo que es la productividad marginal del trabajo, la productividad media del trabajo. La idea es, con datos reales, empezar a hacer esos análisis de nuevo a nivel de departamentos y a nivel de evolución en el tiempo. Entonces, lo que queremos ver es, por ejemplo, la productividad industrial de Boyacá por trabajador. Entonces tenemos producción total dividido entre el número de trabajadores, ¿cierto? Ahí tenemos producción media por trabajador. ¿Ha crecido o ha decrecido desde 1995 hasta la actualidad? Ustedes dirán, ¿y por qué es importante cada uno de estos temas? El título uno o el tema uno lo que nos va a responder es si existen brechas en la estructura laboral de Colombia en cuanto a género, en cuanto a hombre, mujer. Y segundo, si esas brechas se han mantenido constantes, han crecido o se han reducido, por ejemplo, en los últimos años con la inclusión de más mujeres en el sector productivo nacional. ¿O no? ¿Listo? ¿O no? Pues porque puede ser una alternativa que no esté pasando. Con el tema 2 lo que queremos hacer es, como les decía, un análisis de cómo han evolucionado los salarios, las prestaciones y las remuneraciones de los trabajadores en la industria nacional colombiana. Y en el título 3 o en el tema 3 lo que queremos es cómo ha evolucionado la productividad de esos trabajadores. Ustedes dirán, ¿y eso cómo se va a terminar uniendo después cuando escribamos ya nuestro artículo entre todos? Ah, pues es que si tenemos brechas de género, ¿cierto? Podemos explicarlas por la dinámica salarial y por el análisis de productividad. Entonces, claro, yo puedo decir, no, es que Boyacá ha aumentado, digo, ha mantenido las brechas y esas brechas le han generado una reducción o un aumento de la productividad. Y eso se ve esbozado en que a los trabajadores se les paga más o se les paga menos. Y comenzamos a comprobar, entre comillas, para una industria real, todo eso que ustedes han visto en micro y en micro específicamente del comportamiento de la teoría del productor. Allá es hacia donde vamos. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer validación empírica de ese comportamiento de la teoría del productor. ¿Qué dice la teoría del productor? Ah, no, es que dice que el salario tiene que ser igual al producto marginal del trabajador. Entonces vamos a ver si la productividad del trabajador ha crecido como han crecido los salarios, o si se han reducido como se han reducido los salarios. Por ahora vamos a hacerlo por separado para que nos salgan estas tres. Después ya entramos a mirar cómo lo unimos. ¿Listo? Ahora, una vez tengamos nuestro título, ¿cierto? Es decir, cada uno de ustedes, el grupo uno se queda con el título uno, el grupo 2 se queda con el título 2 y el grupo 3 se queda con el título 3. Vamos a comenzar a escribir
lo que ya es el contenido de nuestra ponencia. Voy a hacerlo un poquito más grande para que ustedes puedan ver. La ponencia va dividida en 6 partes. La primera de ellas es la introducción. ¿Qué es la introducción? Ahí traté de presentarles como los elementos más importantes. La introducción tiene una extensión máxima de 200 palabras. Entonces es realmente cortica. Si ustedes miran cuántos son 200 palabras, es menos de una página. Esas 200 palabras o en esas 200 palabras, ustedes tienen que presentar el objetivo de su estudio. Entonces, claro, yo ya se los dije, pero obviamente tenemos que escribirlo con palabras bonitas. Entonces, el presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis o analizar la estructura laboral o la estructura ocupacional o la estructura o la evolución mejor del pago a los asalariados, a los trabajadores del sector industrial o la productividad por unidad de trabajo o por unidad de capital del sector industrial manufacturero en Colombia, a partir de datos de la encuesta anual manufacturera en el periodo 1992-2020. Esto se va a realizar mediante un análisis de datos, una descripción a través de gráficas, a través de tablas, que nos permite identificar brechas a nivel de los departamentos y que nos permita estudiar la evolución que han tenido las variables a lo largo del tiempo. Algo así, ¿listo? Esa es la introducción. Y después de presentar el objetivo y su alcance, tenemos que responder al por qué es importante estudiar este tema. Entonces, claro, la típica y la vieja confiable de aquí cuando siempre hagan su trabajo, este trabajo es muy importante porque plantea elementos necesarios para identificar características del sector industrial manufacturero de Colombia en pro de la construcción de políticas públicas que logren cerrar brechas identificadas o dar solución a problemáticas y ahí echan una cháchara. Bienvenidos a la cháchara de la economía. Esos ya son discursos predeterminados que vamos a aprender a desarrollar. ¿Listo? Segundo, segunda parte, un marco teórico y conceptual. Entonces, tiene una extensión máxima de 300 palabras. Significa que es como una página, máximo página y media, pero creo que es una página. Se divide en 2 partes. Primero, el estado del arte. Entonces, los que ya vieron metodología se supone que ya saben qué es el estado del arte. En el estado del arte, ¿qué va a pasar? Se presentan los estudios más importantes realizados sobre el tema. Y en la segunda parte se presentan los conceptos más importantes a tener en cuenta en la descripción del tema. Por ejemplo, ¿qué es una brecha de género? ¿Qué es un salario? Aunque suene tonto, habrá gente que no sepa técnicamente qué es un salario o qué es una prestación, qué es la productividad del trabajo, qué es consumo intermedio y demás. ¿De dónde sale el marco teórico y conceptual? De utilizar ya sea Scopus, Web of Science o simplemente utilizar Google Scholar. Tenemos que hacer citaciones directamente de trabajos que han desarrollado otras personas. Esto no nos lo podemos inventar nosotros. Todo lo que ponemos ahí en el marco teórico y conceptual tiene que ir referenciado por un autor que nosotros estemos leyendo. De ahí es donde vamos a ir a la última parte, en donde vamos a ver cómo hacer esos procesos de búsqueda utilizando al menos Google Scholar, que es como el más fácil de utilizar y donde les sugeriría comencemos ahí a buscar artículos de alto impacto o bueno, artículos que nos sirvan para nuestros temas de investigación. Tercero, la parte de la metodología. De nuevo, extensión máxima 200 palabras. Entonces fíjense que es muy cortico. ¿Qué tenemos que poner en la metodología? Vamos a responder a la pregunta ¿cómo se va a resolver el problema de investigación? Entonces yo les puse ahí cómo se debe iniciar toda metodología. Este estudio es de carácter analítico o es de carácter descriptivo. Partiendo de datos de la encuesta anual manufacturera, se realiza un análisis de tales variables. Para esto se presentan gráficas para cada departamento en las que se muestra la evolución de las principales variables a lo largo del tiempo y que se permite hacer una comparación a nivel de las regiones. Entonces, la metodología es cómo vamos a desarrollarlo. Y el cómo vamos a desarrollar el trabajo, es decir,
si vamos a describir datos, si vamos a analizar datos y qué tipo de datos vamos a describir y vamos a analizar. La cuarta parte son los resultados. Entonces, los resultados, ¿qué extensión máxima tienen? 200 palabras, de nuevo, menos de una página. ¿Qué va a ir en los resultados? Las gráficas y los análisis más relevantes. Ustedes dirán, ¿cuáles gráficas? ¿Cuáles análisis? Precisamente ahí es donde entra la segunda parte de esta sesión, de esta pequeña reunión que les pedí el favor, porque lo que vamos a hacer es continuar con el análisis de nuestras tablas, digo, con el trabajo en Excel, ¿cierto? Para que cuando ya terminemos eso y nosotros ya hayamos escrito todo lo anterior, lleguemos a esta parte y podamos coger las tablas de todos, fusionarlas y comenzar a hacer los análisis debidos respecto a lo que cada uno le interese en función de su tema de investigación, ¿sí? Si yo tengo el tema uno, que el tema uno es de brechas de género, pues me interesan todas las tablas que hablen de estructura laboral. Ocupados mujeres, ocupados hombres, ocupados en el sector productivo, ocupados en el sector administrativo. Si yo estoy en el análisis de salarios, me interesan todas las tablas que hablen sobre dinámica o comportamiento de los salarios, de las prestaciones. Y si yo estoy en productividad, me interesa producción total, consumo intermedio, inversión bruta, ¿cierto? Porque esas son las variables que me van a medir uso de factores de producción. ¿Listo? Pero eso ya lo vamos a ver cuando ya hayamos avanzado en las primeras partes. Fíjense que estas primeras partes podemos comenzar a escribirlas prácticamente que ya, ¿cierto? Montamos un Google Drive y ahí comenzamos a escribir la introducción, el marco teórico y la metodología. ¿Listo? Para que cuando lleguemos allá ya tengamos algunos resultados a partir de las tablas, como les digo. Finalmente vienen las conclusiones. Las conclusiones tienen una extensión máxima de 100 palabras. ¿Qué significa esto? Que son máximo 3 conclusiones. Nótese, máximo 3, es decir, son válidas 2 o incluso una sola conclusión. ¿Qué es lo que tenemos que presentar en las conclusiones? De forma muy sucinta y muy reducida, qué se hizo, cómo se hizo y para qué se hizo. Y finalmente, qué se encontró. ¿Listo? Por eso las conclusiones son lo último que se escriben, porque ya debemos tener los resultados para escribir qué se encontró. ¿Listo? Y una vez tengamos eso, presentamos las referencias. No es absolutamente nada más. No es muy difícil, pero sí requiere algunas dinámicas de, digamos, escritura y ese tipo de cosas, pero pues la idea precisamente es empezar a practicar. Obviamente, a medida que vayamos avanzando, pues vamos a ir haciendo revisiones, vamos a ir viendo cómo es el tema de qué se está presentando, cómo lo están escribiendo, vamos a hacer correcciones para que cuando llegue la flecha de envío, nosotros ya tengamos nuestras 3, 4 hojitas, creo que salen de ponencia, listas y preparadas para enviarlas a FAECO. ¿Listo? Esta es la estructura base de una ponencia y esta es la estructura base de toda ponencia. No es solamente para este evento, es para cualquier evento en que ustedes quieran participar. Entonces, digamos que como es la primera vez, pues va a ser un ejercicio chévere de aprendizaje. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos bien? Voy a suponer que vamos bien. ¿Listo? Listo. Listo, todo súper. Entonces, ahora, segunda parte. ¿Se acuerdan de estas hojitas que ustedes me enviaron? Aquí tengo la que yo hice de ejemplo, porque la idea es que cada uno de ustedes busque ese archivo que ustedes me enviaron, obviamente, y sigan trabajando sobre él. Recuerden que en ese archivo lo que tenemos es la distribución, ¿cierto? De cada una de las hojitas que construimos. Esto ustedes ya me lo enviaron, ustedes ya lo tienen. Vamos a partir de lo que ustedes me enviaron. Entonces, si se acuerdan, voy a hacerlo aquí más grande. Ustedes me enviaron en cada una de estas hojitas una tabla dinámica en donde está la variable que les correspondió. En filas tenemos los años que está la encuesta, desde el 92 hasta el 2021, y en columnas tenemos cada uno de los departamentos. ¿Se acuerdan que les dije que los departamentos tienen una codificación, que 5 es Antioquia, 8 es Bolívar? Bueno, después vamos a trabajar eso. Pero vamos a partir de esto. Ustedes ya tienen esto ya lo tienen armado para cada una de las variables que a ustedes le correspondió. ¿Qué tenemos que hacer? Retomar eso
y vamos a aplicar lo que se llama deflactar los datos. No sé si se acuerdan de sus clases de medición o de macro. ¿Qué es deflactar un dato? Les recuerdo, deflactar un dato es traerlo a valor presente o llevarlo a un año base para convertir datos corrientes en datos constantes. ¿Por qué es importante convertir los datos corrientes a los datos constantes? Porque estamos quitando los efectos de la inflación y por lo tanto lo que podemos hacer es ahora sí comparar en términos reales, ¿se acuerdan? Como el PIB real, cuando uno construye un ciclo económico de Colombia. Lo mismo vamos a hacer para todas y cada una de las variables que sean de carácter monetario. ¿Listo? Importante eso, que sean de carácter monetario, es decir, que estén medidas en dinero. ¿Cómo sabemos cuáles están medidas en dinero? Pues si nosotros vamos acá en la distribución, que esta yo se las envié, ¿cierto? Esa también la tenemos. Igual ahorita les vuelvo a enviar este archivo completo para que lo tengan ustedes. Por ejemplo, a Alejandra le había tocado la variable de energía eléctrica en kilovatios. Ella ya nos está diciendo, oiga, yo estoy medida en kilovatios. Por lo tanto, ¿es monetaria? No, no es monetaria. ¿Tengo que transformarla? No, porque no es dinero. ¿Listo? Son kilovatios. Pero la variable activos fijos estará medida en dinero? Sí. ¿Inversión bruta está medida en dinero? Sí. ¿Producción industrial? Sí. ¿Valor agregado? Sí. ¿Valor de la materia prima comprada? Sí. Todo lo que es valor de son variables monetarias. Pero, por ejemplo, propietarios, socios y familiares, ¿esto estará medido en dinero? No, son número de personas. Por lo tanto, a estas no tenemos que hacerles absolutamente nada. Todo lo que sea temporal, total de personal, por ejemplo, creo que Daniela no tendría que hacer nada. Jody sí. ¿Por qué Jody sí? Porque aquí tiene total de personal, son personas, ¿cierto? Pero sueldos y salarios sí se miden en dinero. Por lo tanto, tendríamos que entrar a hacer la transformación. ¿Listo? Recuerden que esto lo distribuí al azar, entonces no, ahí no hay favoritismos de ningún tipo. Y así sucesivamente nos toca ver cuáles son de dinero, cuáles están medidas en dinero y cuáles no. Por ejemplo, acá, de nuevo, Karen y Daniela Ramos. ¿Qué pasa? Propietarios, socios y familiares. ¿Es dinero? No, es número de personas. Temporal contratado directamente. ¿Es dinero? No, es número de personas. Entonces, lo que sea número de personas, no le hacemos nada. Lo que sea monetario, tenemos que transformarlo. Ahora, ¿cómo lo vamos a transformar? Entonces, ustedes en el archivo que les voy a enviar, específicamente en la hoja de producción bruta, recuerden que esto está quedando grabado, listo, por si acaso. Específicamente en la hoja de producción bruta, van a encontrar en la columna AA algo que se llama deflactor. El deflactor del PIB, como ustedes recuerdan, lo que es un índice que va de 0 a 100 que mide la dinámica o el comportamiento eh, de la inflación en la economía. Ustedes dirán, pero la inflación se mide con el IPC. Sí, la inflación normal se mide por el IPC. El deflactor lo que mide es el cambio de los precios a nivel agregado. Todos los bienes y servicios. Esa es la diferencia entre el deflactor y el IPC. El IPC solamente mide bienes de consumo final de los hogares. El deflactor mete todos los productos. IPC más IPP, más índice de precio del productor. Uy, ahí voy botando unas clases de medición económica de paso a medida que explico esto. Una vez tengamos ese deflactor, el deflactor es un valor para cada uno de los años. ¿Qué nos quiere decir el deflactor? Que 100 pesos del 2021, así es como se analiza, equivalen a 8,61 pesos de 1992. ¿Listo? Y precisamente lo que queremos es aplicar esa equivalencia en nuestros datos. Entonces, lo que vamos a hacer, entonces voy a hacer el ejemplo, aquí ya está el de producción bruta, voy a hacer como la vez pasada el ejemplo para consumo intermedio para que ustedes tengan el paso a paso y puedan hacerlo ya allá con sus tablas. Recuerden que esto es con sus tablas, con las que ustedes construyeron. Entonces, me voy a ir a producción bruta y voy a coger mi columna AA y la voy a copiar. ¿Listo? La copio. Tengo mi deflactor. Voy a consumo intermedio, me paro en AA, ¿cierto? ¿Por qué en AA también?
Pues porque es donde yo la tenía acá. Entonces la copio y la pego. ¿Listo? ¿Qué tengo que cerciorarme? Que coincidan los valores, que el último dato acá de referencia es 1992 y pues tiene que aparecer acá desde 1992 hasta 2020, ¿cierto? Si yo cojo acá y lo muevo hasta acá, 2021, perdón, hasta 2021. 2021 siempre va a ser 100. ¿Tengo que hacerle algo a estos datos? No, esos ya están, esos no los tienen que mover, no los tienen que cambiar, nada. Solo copiarlos y pegarlos. ¿Listo? Primer paso, copiar y pegar el deflactor en la columna AA. ¿Listo? Segundo paso, vamos a coger nuestra tabla y vamos a copiar las filas y las columnas. ¿Cómo hacemos eso? Primero, me paro ahí en donde dice etiqueta de fila. Todas las tablas tienen su etiqueta de fila. La cojo, la selecciono todo hacia abajo, copio y pego acá. Al lado de deflactor, dejo un espacio de blanco y lo pego. Fíjense, ¿qué hice? Traje los mismos valores de los años acá. ¿Listo? Y por lo tanto, al traer los mismos valores de los años, tengo que traer los mismos valores de los departamentos. ¿Listo? Entonces ahora copio la columna, toda la fila y la pego. Ay, ¿dónde la pego? Acá. Es decir, la estructura de la tabla tiene que quedarme la misma. Etiquetas de fila y ahí todos los años. Y a partir de etiquetas de fila, todos los departamentos. 5, 8, 11, 13, 15. Aquí tengo 5, 8, 11, 13, 15. ¿Para qué estoy haciendo este proceso? Porque yo voy a replicar la misma tabla que tengo ahí al lado, pero trayendo los valores a precios reales. ¿Listo? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Va a ser muy sencillo. Fíjense, tengo que darle simplemente igual, abro paréntesis y escribo, ojo, no selecciono, sino que escribo la celda B5. ¿Por qué no la puedo seleccionar? Porque si la selecciono, me selecciona la tabla dinámica y me va a quedar mal. Lo que tengo que seleccionar es solamente la celda B5. Por lo tanto, escribo con mi teclado B5. ¿Listo? Y B5 lo voy a multiplicar, por eso el paréntesis, por 100. ¿Listo? B5 por 100. Cierro paréntesis y divido en mi deflactor. Entonces esto probablemente ustedes ya lo vieron en medición económica, pero esto es lo que se llama deflactar una serie. ¿Qué estoy haciendo? El valor de 1992 lo estoy trayendo a precios del 2021. Entonces fíjense, escribo B5 por 100, cierro paréntesis, dividido en el deflactor de 1992. Ahora, si yo arrastro, bueno, para ese departamento, para el 5 no va a haber problema. Pero yo tengo que dejar fijo, ¿cierto? La columna. ¿Cómo dejo fijo la columna? Ustedes saben que para dejar fija una celda, lo que hacemos en Excel es darle F4, ¿cierto? Ahí dejé fija toda la celda. Si le vuelvo a dar F4, fíjense que el signo pesos se va de la AA y queda solamente en el 5. ¿Qué estoy dejando ahí fijo? La fila. ¿Listo? Tengo que darle otra vez F4 para que me deje fijo solamente la columna AA y me deje variable el 5. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder arrastrar. Entonces, repito, uno pone dividido, selecciona el deflactor de 1992. Acá está AA5 y doy F4 una, dos y tres veces. Me cercioro de que este signo pesos tiene que quedar al lado de las AA, al lado izquierdo de las AA, no al lado del 5, sino al lado de las AA. ¿Listo? Doy Enter y fíjense que me transformó el dato. ¿Por qué me transformó el dato? Sí, claro, acá teníamos 17.000 millones, algo así. Aquí se convirtió en 199.000 millones. ¿Por qué? Porque ese valor que estaba en el pasado lo traje al presente. ¿Listo? Y yo ya puedo compararlo. ¿Qué tengo que hacer ahora sí? Simplemente vamos a arrastrar hacia abajo hasta el 2021 y vamos después a arrastrar hacia la derecha. ¿Hasta dónde? Hasta donde tenga el valor de mi último
de mi último hasta BA, que es donde está mi último departamento, es decir, el total. ¿Listo? ¿Qué acabo de hacer? Acabo de transformar todos los valores. Los traje a valor presente. Con esto, ahora sí voy a poder después hacer tasas de cambio y hacer análisis y comparaciones a lo largo del tiempo y a través de los departamentos o frente a los departamentos. ¿Listo? ¿Qué me quedo? Le doy guardar, ¿cierto? Y simplemente voy a quedar con una hoja en donde tengo aquí los valores originales, nominales, que son los que ustedes ya tienen, una columna que tiene el deflactor y una base que tiene los mismos valores de los años, los mismos departamentos, pero con los valores deflactados, es decir, actualizados a precios constantes del año 2021. Eso es todo lo que tenemos que hacer para las variables monetarias. Es decir, ¿cuál sería el siguiente paso? Seguir a mi siguiente hoja, ¿cierto? La siguiente hoja que ustedes tengan ahí y aplicar exactamente lo mismo si es una variable monetaria. Si no es una variable monetaria, pues entonces no me sirve. ¿Listo? No, no habría que hacer nada en ese caso. Cuando ya tengamos eso, de nuevo, ustedes vuelven y me lo envían para con esa información yo voy haciendo la base completa. ¿Listo? Con eso ya vamos haciendo la base completa. ¿Cómo la vieron? ¿Está difícil o está fácil? ¿Paz más? Ay, qué triste, qué triste esa participación de mis semilleros de investigación. Facilito el tutorial. Listo. Entonces, igual, como les digo, esto lo subo ahorita a YouTube para que todos lo tengamos igual que el de la vez pasada. Esa es la segunda tarea. ¿Listo? ¿Claritos? Tercera y última. Vamos a ver cómo buscar los documentos, ¿cierto? Para construir nuestro marco teórico. Entonces, nos vamos acá a Google y vamos a ir a Scholar. ¿Listo? Nos vamos a Google Scholar y estando en Google Scholar vamos a buscar palabras clave relacionadas a cada uno de nuestros temas de investigación. ¿Listo? Voy a trabajar, es un ejemplo, con el tema uno. El tema uno nosotros hemos dicho, ¿cierto? Que son brechas de género. ¿Se acuerdan que les dije? Cuando buscamos palabras compuestas tenemos que meterlo entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque si no me va a buscar brechas por un lado y género por otro, como si fueran palabras separadas. Si yo quiero decirle, no, es que eso es una palabra, solo un término, solo un concepto, meto todo el concepto entre comillas. Brechas de género y voy a montar industria manufacturera y voy a montar empleo o mercado laboral. ¿Listo? Fíjense, son términos muy sencillos. Brechas de género, industria manufacturera, empleo o mercado laboral. Le doy buscar y fíjense que me empiezan a salir eh, algunos artículos que puedo tomar como base para comenzar a construir mi marco teórico. La de la Universidad Mercado Laboral, Desigualdad de Género en México. Informe sobre cifras de empleo y brechas de género. Brecha ocupacional de género en la industria manufacturera en Colombia. Vean, en el 2020 estos señores ya se robaron nuestra idea. Nosotros vamos a hacerlo más bonito a nivel de departamentos. ¿Listo? Entonces, ya comenzamos a revisar eso. Ustedes internamente en los subgrupos se dividen, dicen, oiga, usted lea este, usted lea este, sacamos lo más relevante y con eso comenzamos a construir nuestro marco teórico. ¿Listo? Fíjense que es muy sencillo, es hacerlo muy fácil. Ahora, ustedes dirán, ay, pero es que salió para México, o ahí salía otro para el occidente, otro para no sé dónde, entonces, uno para Argentina, yo quiero ver solo para Colombia. Entonces, lo que hacemos es meterle como palabra extra Colombia. ¿Cierto? Y fíjense que ya sale primero brecha ocupacional de género en la industria manufacturera, brecha ocupacional de género en la industria manufacturera en Colombia. Creo que esto todos son el mismo porque es el mismo Cárdenas y Argarita.
Brechas de género, un análisis para el mercado laboral del área metropolitana centro-occidente, informe sobre cifras de empleo y brechas de género. Entonces, esos son los artículos que nosotros ya estamos asegurando que nos va a servir. Por ejemplo, para el tema 2, ¿qué vamos a trabajar? Salarios, mercado laboral. Ay, perdón que esté escribiendo ahí. Bueno, tengo las mayúsculas volteadas. Salarios, no, salarios. Listo. Salarios, mercado laboral, industria manufacturera. Debemos, por ejemplo, así a ver qué nos va arrojando. Salarios, desempleo y productividad laboral en la industria manufacturera colombiana, discriminación salarial por género en la industria manufacturera de la frontera norte de México, desempleo y determinación de salarios en la industria manufacturera de México. Entonces, si queremos de nuevo cerrarlo a Colombia, simplemente le damos Colombia. Relación entre salarios reales y productividad real. Entonces, aquí este ya nos empieza a servir mucho para el caso de Colombia. Entonces, estos artículos son los que tendremos que empezar a revisar para construir nuestro marco teórico. ¿Listo? Y para el grupo 3, para que no digan que los discrimino, por estos niños de grupo 3, niños o niñas, entonces lo que voy a poner aquí es productividad laboral, industria manufacturera, factores de producción. ¿Listo? Análisis de la productividad total de los factores de la industria manufacturera ecuatoriana. La industria manufacturera en México, un análisis de productividad y eficiencia. Fíjense que los mexicanos han hecho muchos estudios, entonces eso nos puede servir. Y si lo puede, cerramos obviamente a Colombia. Perdón, ahí puse una comilla que no va. Colombia, liberalización y formulación de yo no sé qué, productividad de los factores, análisis de la industria ecuatoriana. Bueno, aquí hablan de Ecuador, pero en algún lado deben hablar de Colombia. La productividad y la calidad de la industria manufacturera colombiana para la obtención de ventajas competitivas. Entonces, estos ya nos empiezan a servir, ¿listo? Para construir el marco teórico. Ahora, el marco teórico requiere de citas. Entonces, ahí es donde entra Mendeley. ¿Qué es Mendeley? Voy a buscarlo acá. ¿Qué es Mendeley? Pues fíjense, Mendeley es la primera que sale acá. Mendeley es un software de gestión de referencias bibliográficas. ¿Qué nos permite Mendeley? Mendeley nos va a permitir bajar los artículos desde Google Scholar, meterlos a la base de Mendeley y a través de un aplicativo que tiene para Word hacer las citas. ¿Listo? Entonces voy a hacerlo despacito para que todos veamos. Entonces lo típico que nosotros hacemos es, oiga, yo quiero citar este artículo, ¿cierto? Entonces me voy al artículo, lo leo, yo digo, ay, tan chévere esto, voy a citarlo, esto me sirve. Entonces lo que voy a es a descargar. Lo descargo en PDF. Fíjense, aquí me sale el PDF y yo quiero citarlo. Entonces voy a descargar. Listo, ya lo descargué. Se llama documento 3. Lo que ustedes van a hacer es ir a Mendeley, entran a Mendeley y ahí van a poder descargarlo. Es como instalar un software común y corriente. Cuando lo descarguen, les va a pedir es crear una cuenta. ¿Listo? ¿Qué va a hacer Mendeley? Mendeley les va a abrir esta ventana. Al principio todo esto va a estar vacío, obviamente. Todos estos son los artículos que yo he subido, ¿cierto? Y con los cuales escribo mis otros artículos de investigación. Entonces, fíjense todo lo que se ha leído este pobre hombre. Y por eso les digo, la investigación no paga lo suficiente, aléjense de ahí, pero ya se metieron, toca sacar las ponencias. Entonces, les va a abrir esto. ¿Listo? Una vez yo abra esto, lo que voy a hacer es abrir mi carpeta de descargas. ¿Por qué mi carpeta de descargas? Porque en descargas es donde acabo de descargar mi documento, valga la redundancia. Cojo el documento y lo arrastro a Mendeley. Fíjense que cuando lo arrastro, lo que hace es como volverse así como azulito, como un tono chistoso. Y lo que dice es, pues suéltelo, suéltelo. Y aquí automáticamente me comienza a cargar el artículo. Fíjense que
aquí arriba me salió el artículo. Yo le doy clic y me dice, oiga, eso es un artículo, ¿cierto? Que se llama Productividad Total de Factores en la Industria Manufacturera del Eje Cafetero Colombiano 2005-2019, que está escrito por un señor Restrepo Carvajal, Steven Aguirre, Alejandro Manrique, Diego Evelio, yo no sé qué, un montón de cosas. ¿Qué tengo que verificar yo? Si esto es correcto o no es correcto. Por ejemplo, acá, esto sé que no se llama contenido. Entonces lo dejo hasta 2019. Yo puedo editarlo. Si veo algún error en los nombres o algo así, lo puedo editar. ¿Listo? Ese es el artículo. ¿Qué hago ahora? Fíjense, igual esto queda grabado, entonces lo hago sin problema. Aquí en Tools, en herramientas, me sale, oiga, instalar Mendeley Site for Microsoft Word. ¿Qué es eso? Un complemento para Word. Ustedes le dan clic ahí, les abre una página y ustedes solamente tienen que, aquí les abre esta página y ustedes solamente tienen que darle Get It Now. ¿Listo? Y eso se les va a instalar en Word, no van a tener ningún problema en teoría. ¿Qué va a pasar en Word? Entonces voy a utilizar aquí mismo, ¿cierto? Donde estoy. Entonces yo ya estoy escribiendo mi marco teórico, digo, la industria manufacturera colombiana es una chimba, ha crecido, no hay brechas de género, todo es súper bien, ¿cierto? Porque esos son los resultados que vamos a encontrar, para que no me diga, estoy haciendo comillas. Eh, Aquí voy a referencias, ¿cierto? Y fíjense acá, en la parte derecha, me sale Mendeley cita o cita de Mendeley. Yo le doy ahí clic y me va a abrir aquí una ventanita auxiliar. Yo le doy Get Start, me va a pedir mi contraseña, ¿cierto? Si hace mucho que no inicie sesión, entonces pruebo con otra cuenta y inicio sesión aquí con mi contraseña. ¿Cuál es la contraseña? La misma que ustedes utilizaron para crear su cuenta de Mendeley. ¿Listo? Arroba UPTC, no, sino hotmail.com. Listo. Continuar, aquí contraseña. Listo. Inicio sesión y aquí fíjense, me van a aparecer todos los artículos que yo haya montado o que vaya montando en el Mendeley. Entonces, lo que yo subo aquí en Mendeley me va a salir acá en Word. Fíjese, aquí está el de productividad total de factores en la industria. ¿Qué tengo que hacer ahora simplemente? Yo sé que son muchos pasos, pero les va a ahorrar mucho esfuerzo después. Yo simplemente selecciono y fíjense que aquí abajo me dice insertar citación. Le doy insertar citación y fíjense que aquí me dice Restrepo Carvajal et al. ND. ¿Qué significa ND? Que no tiene año. Entonces yo voy aquí a Mendeley, ¿cierto? Miro si efectivamente no tiene año. Entonces yo puedo incluso leer aquí el artículo para no tener que abrirlo en Adobe. Y sé que este artículo fue aprobado en el 2023. Entonces lo que yo hago es aquí poner año 2023. ¿Listo? Me dice, oiga, ¿y en qué revista? Porque la revista tampoco está. La revista se llama Semestre Económico. Fíjense, ¿de dónde saqué eso? Semestre económico. ¿Listo? ¿Cuál es el volumen de la revista? Entonces ya sabemos que aquí dice semestre económico, volumen 25, issue 59. Listo. Ya llené la información. Puedo minimizar acá. ¿Y cómo haré para actualizar esto? Entonces le doy 3 puntos y le doy actualizar, update. Le doy update, me dice actualizando y fíjense que automáticamente me corrigió aquí la cita. Ya me puso el 2023. ¿Y cuál es la otra ventaja? Que cuando lleguemos a las referencias, ¿cierto? Que es tal vez lo más feo de hacer y que muchas veces Word no sabe hacerlo, nosotros simplemente vamos a ir a la parte de referencias, le vamos a dar los 3 punticos, le vamos a insertar bibliografía. Cuando le damos insertar bibliografía, le damos aquí continuo y fíjense, aquí ya me salió. Restrepo Carvajal, productividad total de factores, semestre económico 2559 y el DOI o la página web de donde lo saque. Esto les va a ahorrar mucho esfuerzo cuando estemos montando nuestra bibliografía. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Descarguen Mendeley, creen la cuenta
descargan el plugin para Word y comenzamos a trabajar así. ¿Cuál va a ser la otra ventaja? Que si ustedes lo hacen en Mendeley y me envían el archivo con las citas guardadas en Mendeley, yo voy a poder descargarlas en mi computador y no vamos a tener ningún tipo de problema en el cruce de referencias bibliográficas. ¿Listo? Esto es como lo más complicado, entre comillas, que les voy a pedir, pero es algo con lo que tenemos que empezar a familiarizarnos y comenzar a trabajar. Como ustedes ven, no da ningún problema. En teoría es sencillo. Lo único que tenemos que verificar es que los títulos estén bien, que los autores estén bien y que si hay espacios en el nombre de la revista, en el año y esas cosas, pues entremos a llenarlo ahí manual solo una vez y ya de ahí en adelante queda bien, queda arreglado. ¿Listo? Esos son los tres ítems que íbamos a ver el día de hoy. Yo sé que parece mucho, que muchos de ustedes están trabajando, pero es que nos queda literal, creo que un mes para sacar este proyecto juntos, que es sacar estas tres ponencias. Les prometo que los voy a estar presionando durante este mes con esto para el tema de revisiones y esas cosas, porque la idea es que ustedes se luzcan, ¿cierto? En septiembre cuando hagamos las presentaciones de las ponencias, cuando los profesores nos digan sí, quedan avalados y ustedes vengan aquí a presentar sus ponencias como en uno de los primeros ejercicios en esa perspectiva de investigación que tenemos. ¿Listo? No sé si tengan dudas, inquietudes, comentarios, ¿cómo lo ven? ¿Vamos bien o vamos mal? Tan mal que no hay palabras. Dime. Ok. Pero pues el formato es muy parecido al que les estoy enviando yo. ¿Listo? Entonces después que sea copiar y pegar. ¿Listo? Vamos trabajando este y después que sea copy y pegue. Y ya solucionado. No creo, de hecho, yo creo que van a pedir menos cosas. Pero esto también nos va ayudando para cuando empecemos a escribir los artículos. ¿Listo? Esta estructura. Porque la estructura es la misma de un artículo. Introducción, marco teórico, metodología, resultados, discusión. Lo único que se agrega en el artículo es la discusión. ¿Qué es la discusión? Pues esos resultados que usted obtuvo, ¿qué? ¿Qué dicen? ¿Para qué sirven? ¿Y eso cómo se come? ¿Cierto? Y si yo lo leo, ¿para qué me va a servir? Esa es la discusión. ¿Listo? Pero vamos trabajando con esto y nos adelantamos a FAECO. Ya cuando tengamos el nos lo envías y lo revisamos a ver qué tendríamos que entrar a corregir. ¿Listo? Muchas gracias. Listo, entonces eso es todo. No los molesto más. Les voy a enviar los archivos. Profe, ¿para cuándo se tiene que presentar el primer avance del trabajo? Entonces, la idea es que lo de Excel lo tengamos para de hoy en 8 y que de hoy en 8 ya tengamos construida la introducción y el marco teórico, si es posible. ¿Listo? Estamos hablando martes o miércoles de la próxima semana. Una semanita, tener introducción, marco teórico y el Excel. Yo sé que es un poco apurado, pero como les digo, es que queda un mes y cuando menos se lo esperen, un mes pasa volando. O bueno, si necesitan tiempo máximo hasta el viernes, pero tendríamos que tener introducción, marco teórico y los Excel ya con lo que les mostré de traer los valores a precios, a precios constantes. Máximo para el viernes. ¿Listo? ¿Por qué? Para que ese fin de semana recogamos la información y a partir del siguiente lunes, no la otra semana, sino en 15 días, ya comenzamos a construir resultados y conclusiones. ¿Listo? ¿Les parece bien? Entonces, máximo para el viernes esas tres cositas. Introducción, marco teórico, Excel. Y si no, ¿listo? Y si no